La clasificación aquí que les voy a pasar va a ser una clasificación etiológica, es decir, del origen de la gota. Entonces vamos a tener una gota, una enfermedad de gota que va a estar desencadenada por factores, se llama de origen primario, ¿sí? Tenemos una gota de origen primario y otra gota de origen secundario. ¿Cuáles son las diferencias? Las gotas, la gota de origen primario, eh, aquí vamos a tener defectos principalmente de tipo genético. Es decir, pacientes que de nacimiento ya tienen defectos enzimáticos a nivel del hígado o que su cuerpo produce un exceso de ácido úrico o que en sus riñones tienen dificultad para la excreción del ácido úrico. Entonces quiere decir que desde nacimiento con estas alteraciones congénitas ya son pacientes expuestos a desarrollar la patología. Que claro, esto no es una condicionante única, quiere decir que si además de estas características patológicas el paciente tiene mal cuidado de sí mismo, ingiere grandes cantidades de alcohol, gran cantidad de productos de origen animal, etcétera, pues obviamente estos factores de aquí me van a acelerar la manifestación clínica de la enfermedad. Y por otro lado tenemos aquí los de origen secundario. Aquí los de origen secundario se refiere principalmente a un paciente sano, ¿sí? O relativamente sano, que no necesariamente tiene factores de riesgo directos para el desarrollo de la gota, pero que de pronto sufre una enfermedad que, que es inesperada, por así decirlo. Y ejemplos de una gota de origen secundario es pacientes con leucemias. ¿Esto por qué? Bueno, porque en el metabolismo de las purinas también hay un desdoblamiento de ácidos nucleicos, etcétera. No me voy a meter mucho en eso, pero tiene que ver dentro del metabolismo de las purinas. En una de las fases tenemos un metabolismo de los ácidos nucleicos antes de llegar al producto final que es el ácido úrico. También los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, perdón, son pacientes que pueden o tienen el riesgo de desarrollar una gota de origen secundario. Y otro tipo de errores congénitos en el metabolismo, pacientes que desarrollan ciertos síndromes o que a lo mejor son patologías que se van desarrollando con el tiempo. ¿Sí? Entonces, el origen primario ya son defectos genéticos no necesariamente determinantes, pero que sí pueden ser acelerados por la exposición del paciente a ciertas situaciones. Y el secundario se refiere a las enfermedades agregadas. En manifestaciones clínicas, miren, aquí vamos a ver la evolución clínica. Entonces, la evolución clínica tiene 4 etapas. La primera es una hiperuricemia sintomática. Esto es, el paciente yo le puedo pedir un examen de sangre y el ácido úrico está elevado, pero no, el paciente no tiene síntomas. Entonces, aquí ya hay un factor de riesgo. Uno que si es de sexo masculino y el otro que ya hay una hiperuricemia que si se sostiene con el tiempo el paciente tiene más riesgo de desarrollar la enfermedad. Si esta hiperuricemia se mantiene y el paciente tiene los factores de riesgo predisponentes a la enfermedad, entonces se va a producir un cuadro agudo que va a ser la artritis gotosa aguda. Esta artritis gotosa aguda, que es tratable, muy tratable en las primeras fases, normalmente afecta a veces una sola articulación y muchas veces son articulaciones distales. Una de las más comunes es el primer ortejo, ¿sí? Y suele ser de un solo lado, en un solo pie. Entonces, aquí en esta fase todavía tenemos una posibilidad de generar una intervención temprana sin exponer al paciente a otros factores de riesgo que lo hagan pasar a la tercera y a la cuarta etapa. Pero en caso de que el paciente no tenga cuidados y aparte no esté recibiendo tratamiento médico adecuado o no lo siga, ¿sí? El paciente puede pasar a la tercera fase que se llama periodo intercrítico asintomático. ¿Qué es esto? Que el paciente va y viene, ¿sí? Va y viene entre aparición de brotes o ataques de gota y periodos asintomáticos. Entonces aquí el paciente
va a necesitar un tratamiento médico farmacológico sostenido para evitar que esos brotes o ataques se presenten. Pero aquí el grado de tratamiento se empieza a ser muy complejo porque los periodos de brotes pues suelen ser muy inesperados, suelen ser muy fortuitos, y entonces no podemos predecir cuándo el paciente va a tener un problema de este tipo. Y si el paciente sigue con un mal tratamiento, si el paciente no se cuida bien, o incluso la enfermedad es muy agresiva, el paciente va a pasar a una tercera etapa, una cuarta etapa, que va a ser la gota tofacia crónica. Esta gota tofacia crónica ya es invalidante para el paciente, ya tenemos deformidades articulares importantes y una destrucción osteoarticular que se va inclusive a ver en estudios radiológicos de manera muy evidente, que posteriormente vamos a ver en el apartado de diagnóstico.